Ay, hola, ¿cómo están? Qué sorpresa. No esperaba su visita aquí en este humilde espacio. Me toman estudiando este documento que se llama Enemigos de la Historia. Según esto, es de un museo. Yo no sé qué museo será, me imagino que ustedes lo han de conocer. Este, pero bueno, es de mala educación no atenderles, así que pues tengo que dejar esto de lado para darles la atención que se merecen. Y bueno, hablando de historia y de educación, me gustaría, ya que aprovechando la visita, me gustaría compartirles un poco de lo que es la educación especial en la historia de México durante los años 1940 y 1950, pero en esas dos décadas. Bueno, quiero empezar por compartirles que en 1940 a 1946 el presidente de México fue Manuel Ávila Camacho. Y bueno, bueno, entrando de lleno directamente a lo que ha sido la educación especial en México, como les comentaba, de 1940 a 1960, quiero compartirles que el doctor Roberto Solís Quiroga es el fundador de la Escuela Normal de Especialización, mejor conocida en estas fechas como NE. Y esta escuela la fundó este doctor en el año de 1943. Esta escuela fue fundada con un enfoque clínico terapéutico y la docencia que se manejaba en ese entonces era con un enfoque o un método empírico. ¿Esto qué significa? Que los grupos pioneros fundacionales, estos grupos pioneros fundacionales son los maestros que daban clases en ese entonces. Estos maestros no eran más que doctores, médicos, personas especializadas en el sector salud. ¿Por qué? Porque como estaba creada con un enfoque clínico terapéutico, entonces se necesitaban personas que supieran de lo que es todo lo clínico, todo lo terapéutico, para enseñar a las generaciones de alumnos y alumnas que fueron las primeras generaciones de la N o bien escuela normal de especialización y salieran con una formación como tal enfocada hacia la parte clínica y abordar a la discapacidad, pero desde el área o desde el enfoque, digamos, clínico. Esta parte de lo terapéutico, bueno, la escuela tenía dos enfoques, uno era el pedagógico y otro el terapéutico. El pedagógico, bueno, como es de entenderse, abordaba esta parte de la educación, lenguaje, oralizarlos, educarlos, darles buenos modales. Y la parte terapéutica, bueno, es la parte pedagógica, y la parte terapéutica era abordarlos desde el área clínica, diagnosticarlos. ¿Por qué? Porque en un inicio la escuela fue creada pero a manera de hospital. Por eso las características de la escuela son tan particulares a diferencia de la mayoría de las escuelas en el Distrito Federal y en México, sino es que de todas, ¿cuáles son esas características? La Escuela Normal de Especialización es un edificio. Es un edificio, carece de como tal de un espacio o una explanada. El espacio que hay como explanada, bueno, es muy pequeño, pero bueno, nos regresamos a la parte de la historia de la educación especial. El doctor Roberto Solís Quiroga no solo fue fundador de esta escuela, sino también fungió como directivo y profesor de la misma. Bueno, también cabe mencionar que un año antes, en 1942, se hicieron sugerencias a la ley reglamentaria del artículo tercero. ¿Qué clase de sugerencias? Bueno, las sugerencias que se le hicieron a este artículo es que se crearan especializaciones. ¿Por qué? Porque había mucha población conocida como anormales mentales. ¿Esto qué significa? Que tenían diferencias cognitivas, hoy en día sabemos que es la cognición, muy notorias, muy evidentes con el resto de la población. Entonces, para el año de 1945 se crearon las primeras especialidades. El doctor Roberto Solís Quiroga hizo en 1943 la creación y fundación de esta escuela, retoma las sugerencias que se hicieron un año antes en la ley reglamentaria del artículo tercero
y posteriormente, hacia 1945, crea la primera especialización, que es educación para ciegos, y consecutivamente crea la especialización en educación para sordomudos. Bueno, como sabemos, hoy en día no son sordomudos, como tal se les conoce como sordos, pero en ese entonces obviamente los conocimientos eran muy diferentes, muy distintos a los que tenemos hoy en día, y por eso se les conocía como sordomudos, porque también se tenía como esta idea de que no se pueden comunicar. También cabe mencionar que en 1942 se crearon los primeros grupos diferenciales. ¿Y esto qué significa? Que eran grupos que abordaban a la educación, pero estos grupos tenían dos docentes a cargo. Uno de ellos, el docente titular, era un especialista, y el segundo a cargo era un asistente educativo. Bueno, estos grupos diferenciales se desempeñaron o se dieron a lo largo de estos años, de 1942 en adelante, pero para los inicios de 1950 desaparecieron porque, bueno, no se estaba dando el resultado esperado. Es muy importante, considero, compartirles el motivo de todo esto, porque decimos, bueno, sí, me está hablando de educación especial, pero ¿por qué? Bueno, hay que retomar de forma bastante breve que se pretendía que México fuera un país primermundista. Entonces, con todo esto, bueno, ¿qué pensaban en ese entonces nuestros gobernantes, las personas que dirigían nuestro país? Bueno, para lograr que México sea un país de primer mundo, necesito llegarle por el lado educativo. Sí, tengo que lograr que mi población sea muy inteligente. Bueno, entonces quisieron darle educación a toda la población, empezando por el Distrito Federal. Fue cuando se dieron cuenta de estas diferencias, estas anormalidades mentales en la población. Se dieron cuenta que era muchísima la población anormal mental. Con base a esto, bueno, dijeron, no, necesito arreglarlos, necesito sanarlos. Y entonces por eso se crea la Escuela Normal de Especialización con un enfoque clínico terapéutico. Y la creación de esta escuela da pie a la creación del Instituto Pedagógico Nacional. Perdón. Después de esto, bueno, este instituto pedagógico también es Instituto Médico Pedagógico, también era mejor conocido como Parque Lira. Y bueno, sabemos que en esta escuela las primeras generaciones egresadas de la N ingresaban directamente a trabajar en este Parque Lira. Entonces, bueno, ¿qué decían? Bueno, yo tengo que sanar a mi población anormal mental para después de sanarla poderla educar. Entonces es por eso el enfoque que se tenía en ese entonces. Para 1955 se crea la especialidad en los lisiados del aparato locomotor. Cabe mencionar que a los sordomudos y a los ciegos no se les daba la importancia que merecía su discapacidad. ¿Por qué? Porque se les consideraba como simples anormalidades físicas, y se les daba más énfasis a los anormales mentales para que fueran educados. También yo veo en este documento del museo que, bueno, que tiene mucha información. Yo pienso que ustedes ya lo han de conocer porque se ve que son muy inteligentes. Bueno, aquí también nos comparte que para 1962 se creó se creó el Instituto de Comunicación Humana, y se crearon escuelas, bueno, por aquí les decía, se crearon escuelas de perfeccionamiento. ¿Esto qué significa? Que estas instituciones daban pie o daban oportunidad a que los profesores egresados de la N intervinieran en la educación desde el enfoque terapéutico del lenguaje, para ayudar a que estas personas desarrollaran su habla, su lenguaje, su forma de comunicación. Durante los años de 1946 a 1952, bueno, como ya les comenté, se creó la especialización de los lisiados en el aparato locomotor. En este sexenio el presidente de México fue Miguel Alemán Valdés, y bueno, este dato también es importante mencionarlo para saber o ubicarnos en el periodo en el que estamos desarrollando esta parte de la educación especial. También es muy importante mencionar que para 1954
el doctor Roberto Solís Quiroga estableció acuerdos con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la Secretaría de Educación Pública y con el Instituto de... Ahorita les voy a comentar. Estableció acuerdos con el Instituto... Ay, esto lo tienen ustedes aquí. Instituto de Salubridad y Asistencia. ¿Para qué estableció estos acuerdos? Para que pudieran respaldar toda esta asistencia que se les daba a los anormales mentales. Y bueno, ya estoy por concluir esto porque quiero que sea bastante breve para que pues se les pueda quedar algo de conocimiento, un aprendizaje que les pueda yo compartir hablando de educación y de historia de México. Entonces yo quiero enfatizar en esta última parte que para 1970 el doctor para 1970 se creó la Dirección General de Educación Especial. Esto es muy importante porque respaldaba, digamos, protegía toda esta parte de auspiciaba. ¿Esto qué significa de auspiciar? Que pues sí, que los patrocinaba, que protegía estas especialidades en la Escuela Normal de Especialización. Es muy importante, bueno, quiero hacer también como un breve recorrido por las especialidades de esta escuela que se han dado desde sus inicios a la fecha. Por ejemplo, la más predominante siempre ha sido los anormales mentales. Hoy en día en esta escuela se conoce como discapacidad intelectual, es una especialidad. Se creó también la especialidad en sordomudez, en educación para ciegos. Estas hoy en día se conocen como discapacidad visual y también se conoce como discapacidad motriz, la de lisiados del aparato locomotor. La de sordomudos en ese entonces hoy en día se conoce como debilidad auditiva y de lenguaje, o bien audición y lenguaje. Y en ese entonces también estaban los menores infractores. ¿Esto qué significa? Que, bueno, como había una alteración en su pensamiento, cometían estas infracciones a la sociedad. Por eso se les consideraba también de mayor importancia, no tanto a los ciegos y a los sordomudos, como eran conocidos, sino a estos menores infractores y a estos anormales mentales. Bueno, entonces, ya para no hacerles el cuento más largo, porque muchas veces decimos historia, qué aburrido. Bueno, para que no se nos haga tan aburrido en esta ocasión, les quiero resumir todo esto. Perdón. Para 1942 se hace una sugerencia en la ley reglamentaria del artículo 3º que se haga la creación de especializaciones. Para 1943 el doctor Roberto Solís Quiroga funda la Escuela Normal de Especialización con grupos pioneros fundacionales que son médicos y doctores. Retoma la sugerencia de 1942 de la creación de especializaciones y para 1945 se crea la primera en ciegos y consecutivamente la segunda en sordomudez. Se creó en 1942 esta parte de los grupos diferenciales que desaparecen a inicios de 1950. Para 1954 el doctor Roberto Solís Quiroga, fundador de la Escuela Normal de Especialización, establece los acuerdos con el Instituto Mexicano de Seguro Social y con la Secretaría de Educación Pública y con la otra institución que es de Salubridad y Asistencia para respaldar y asistir esta parte de la educación y terapia de estas licenciaturas que se estaban dando. También para 1955 ya se crea la especialización de los lisiados en el aparato locomotor. Para 1962 se crean las escuelas de perfeccionamiento y el Instituto de Comunicación de la Comunicación Humana, que dan oportunidad a que los profesores intervengan en la educación desde el ámbito terapéutico y del lenguaje. Y es importante también añadir en esta parte que los maestros, las primeras generaciones egresadas, competían o reñían mucho por plazas. ¿Por qué?
Bueno, esto se sigue dando a la fecha y de la misma forma que en ese entonces, pero ¿por qué? Porque como salían preparados para ser docentes, sí, pero su formación era clínica, era terapéutica, era desde el sector salud, entonces tenían que competir con médicos, con doctores y con todas esas especializaciones para poder ganar una plaza y poder trabajar. Mm, y bueno, también es muy importante mencionar que los grupos pioneros fundacionales, bueno, como ya les comenté, eran médicos y doctores, eran hegemónicos y la práctica que se daba era empírica. ¿Esto qué significa? Que hegemónicos, que ellos tenían poder sobre los demás, que ellos tenían mayor influencia, entonces por eso fueron los que dieron las primeras educaciones o formaciones en estas licenciaturas. Y el método empírico, ¿qué significa? Que ejercían a base de su experiencia. Por ejemplo, yo doctor, te voy a formar a ti, mi alumno, como docente, pero a base de mi experiencia, de lo que yo sé. Ese es el método empírico. Y también quiero comentar que la importancia de esta escuela normal de especialización es tanta, porque, bueno, es tanta de grado de que es conocida a nivel nacional, porque es la primera institución que abordó la discapacidad, la anormalidad mental. Entonces, por ser pionera también esta escuela en este ámbito educativo, las personas de otros estados del país, de la República Mexicana, venían aquí al Distrito Federal, se formaban como docentes y una vez egresados regresaban a sus estados de origen, donde implementaban y empezaban a fundar también lo que habían aprendido en esta en sus estados, lo empezaban a implementar, a enseñar, a ejercer, y es así como la educación especial se va expandiendo a lo largo del territorio mexicano, gracias a esta primera escuela normal de especialización que fue fundada por el doctor Roberto Solís Quiroga. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Como ven, la historia puede no ser tan aburrida si la sabemos estudiar. Bueno, ustedes me sorprendieron aquí estudiando, porque, bueno, yo quiero aprender más. Espero que esto les haya sido de útil ayuda, de mucho apoyo, que de verdad esto les deje un aprendizaje, si bien no significativo, por lo menos que sí sea de utilidad para ustedes. Así que, bueno, espero no haber sido de maleducado. Y bueno, cuídense mucho. Nos vemos.